Mira, el LOL es una mierda, pero una re mierda. Una mierda gigantesca. Nadie lo niega, ni siquiera los jugadores. De estos últimos hay cuatro tipos: los que son muy buenos jugando pero son tranquilos, los que son buenos e insultan a más no poder, los que son malísimos e insultan a otros por ser igual de malos, y luego están los que juegan para divertirse y ya les chupa un huevo todo. Yo soy uno de estos últimos. Para los que son de Latinoamérica Sur, mi nick es Don Salek, por si quieren agregarme. Igual, eso no es lo peor. Lo peor es que este videojuego de mierda es más adictivo que el fentanilo. Si te enganchaste, no lo soltás más. Hace 5 años que juego y no puedo dejarlo. Encima van a meter gachapón, pero a pesar de todo lo que dije, hay algo que la Liga de las Leyendas hizo y hace muy bien, lo cual es crear su universo y su lore. Este último es rico, extenso y muy detallado. En este video planeo contarles la cronología del universo de League of Legends. Pero antes les recuerdo que si les gusta el video pueden dejar su like, suscribirse, comentar, que eso me ayuda un montón. Y también pueden seguirme en Twitter, donde soy mucho más activo. Y si pueden y quieren, se pueden hacer miembros del canal dándole al botón que está al lado del de suscribirse. Me encantaría poder llegar a los 2000 suscriptores antes de que termine el año. Lo veo difícil, pero no imposible. Para mí sería el mejor regalo de Navidad, Reyes, Año Nuevo que podrían darme. Gracias. En el principio, antes de la existencia del tiempo, el espacio o la realidad, solo existía la nada del vacío. Un vasto lugar que actuaba como hogar de entidades sin forma ni sensibilidad, conocida como los vigilantes. Sin embargo, esta nada silenciosa fue consumida por la repentina aparición de la realidad y con ella el multiverso. Con este aliento de creación llegaron los primeros celestiales, seres poderosos y enigmáticos provenientes del recién formado reino celestial. Estos seres vinieron en muchas formas y algunos no tenían esta última, requiriendo un recipiente para contenerlos. Otros celestiales tomaron la forma de dragones celestiales como Aurelion Sol e Inviolus Vox. Aurelion Sol comenzó a poblar el espacio vacío a su alrededor forjando estrellas. A partir de estas primeras estrellas se formaron pequeños seres llamados MIPS, a partir de la inspiración y el pensamiento residuales que se utilizaron para formarlos. El mecanismo exacto que otorga vida a estos MIPS es conocido exclusivamente por Bardo, otro celestial, a quien naturalmente siguen en sus viajes. Mientras forjaba las estrellas, Aurelion Sol también conectó algunas de sus creaciones para formar constelaciones, siendo capaz de otorgar vida a algunas de ellas y esencialmente hacer celestiales en forma de constelaciones vivientes. Debido a la constante expansión de la realidad hacia el vacío, los vigilantes que habían estado durmiendo en el silencio de la nada despertaron y ganaron sensibilidad, enfadándose con el multiverso recién formado que interrumpió su no existencia. En algún momento desconocido en el tiempo, el planeta Runaterra fue formado por un grupo desconocido de seres que usaban runas del mundo, orbitando una de las estrellas de Aurelion Sol para servir como su sol, además de estar acompañado por una luna física y espiritual. Runaterra, que significa tierra mágica, es en donde transcurre todo el trasfondo del LoL. Cuando este grupo de seres desconocidos comenzó a forjar Runaterra con las dichosas runas del mundo, surgieron con ella dos reinos separados. El reino físico, que actúa como la manifestación material de Runaterra, la fuente de toda la magia elemental, el hogar de muchas razas mortales y otras formas de vida, y el reino espiritual, un espacio paralelo de existencia donde el tiempo y el espacio son más oscuros. Durante los primeros años de la existencia de Runaterra, aparecieron las primeras instancias de vida dentro del reino espiritual, que eran las diversas formas de espíritus primordiales. Los dioses espirituales primordiales, como Nagakabouros y el hombre gris, llegaron a gobernar conceptos como la vida y la muerte. Después estaban los primeros demonios primordiales, los 10 reyes, que incluían a Fiddlesticks y a Ashlesh.
Y por último, los Yordles primordiales, como Nar y Fizz, surgieron en el reino de los espíritus. Estos primeros Yordles fundaron la primitiva ciudad de Vandel alrededor del árbol de Vandelwood y construyeron el sistema de acceso al reino físico a través de un intrincado sistema de portales. A medida que aparecieron los primeros signos de flora y fauna en el reino físico de Runaterra, como los dragones terrestres, los continentes e islas contemporáneos comenzaron a formarse en la superficie del mundo, como las Islas Benditas y por extensión el espíritu de la naturaleza Maokai. Los continentes actualmente conocidos de Runaterra son Valoran, Shurima y el continente Kamaboran. También cuenta con varios cuerpos de agua grandes como los actualmente conocidos 18 mares y 2 océanos con varios archipiélagos e islas a su alrededor. En algún momento, después de que las primeras civilizaciones comenzaran a surgir, aparecieron los semidioses freljordianos, como Ramhaur, también conocido como Or, Istjar, también llamada Anivia, Valhir, conocido también como Bolivear, Ildaurg y la hermana Foca. Los semidioses freljordianos terraformaron la tierra conocida como Borri Jaard, que eventualmente sería llamada Freljord. Nadie sabe cómo lo hicieron realmente, pero se cuentan historias de que, sin querer, Anivia quemó la casa de Or y este hizo una segunda casa en un volcán. Pero ni siquiera la cabra de fuego pudo soportar el calor y le pidió ayuda a la hermana Foca para cavar una zanja hasta el océano, donde ella permitió que las aguas frías entraran y enfriaran la casa de Or, lo que provocó una gran cantidad de vapor que finalmente se congeló en nubes de nieve, que nevaron durante 100 años, y es por eso que Freljord está hasta arriba de nieve. Estas historias no tienen veracidad, pero ahí están. Lo que sí es seguro es que los dioses tuvieron algo que ver. Después de una vasta e indeterminada cantidad de tiempo, surgieron múltiples especies mortales como los trolls, los minotauros, los yetis y sobre todo, los humanos. Rápidamente nos convertimos en la más común y extendida de estas razas. Los humanos se reunieron en muchos asentamientos, tribus y civilizaciones tempranas en toda Runaterra. Dos de estos primeros asentamientos fueron Jonia, cuyos habitantes comenzaron a adaptarse y vivir en armonía con su entorno y con el reino de los espíritus, y el otro fue Freljord. Es a partir de acá que se empieza a contar el calendario noxiano, que es el antes o después de Noxus. No se sabe fecha exacta, pero sí se sabe que en el año menos 9000 antes de Noxus ocurrió en Jonia un evento conocido como la Guerra de los Titanes. Los titanes, seres gigantescos de naturaleza celestial, atacaron esta tierra. Por supuesto, los mortales no tenían ni una pizca de oportunidad. Solo gracias a la intervención de los Vastashasai Rey, seres legendarios de inmenso poder que existían tanto en el reino material como en el espiritual, pudieron conseguir la victoria. Los Vastashasai Rey finalmente decidieron vivir entre sus parientes mortales, cruzándose con sus descendientes menos mágicos, quienes finalmente serían conocidos como los Vastasha. Estos Vastasha se reunirían en tribus e identidades culturales que llevaban el nombre de sus antepasados, y algunos de ellos migrarían a tierras fuera de Jonia. Volvamos a Freljord. Fue en esta época cuando nacieron las tres hermanas, Avarosa, Serilda y Lysandra. Las tres dedicaron sus vidas a buscar una forma de controlar las poderosas fuerzas mágicas del mundo. Serilda intentó comandar los cielos sobre ellas, pero perdió la voz en el primer crepúsculo. Avarosa se enfrentó a la oscuridad retorcida debajo del mundo y quedó ensordecida por su vacío. Pero Lysandra se enfrentó a la magia salvaje del mundo, buscando controlar la magia natural de los propios semidioses. Bolivear se enojó abiertamente por el desafío de las tres hermanas y su conquista del poder. Algunos dioses, como Anivia, intentaron razonar con ellas, pero el resto quería destruirlas. Para prepararse para la guerra, Bolivear le pidió a su hermano mayor Or que forjara armas y armadura para su ejército de osos maduros. Pero el cornudo se negó, llevando un combate épico y horripilante entre los hermanos, que terminaría con Valhir maldiciendo el nombre de su hermano y despojándose de su armadura con runas inscritas. Al final, Bolivear se enfrentó a Lysandra en una batalla feroz. La venció, la derribó y le cortó los ojos, dejándola ciega frente a su ejército. Ahora cegada y habiendo perdido su conquista para controlar los poderes de los semidioses, Lysandra recurrió al arte de caminar en sus sueños y logró comunicarse con los vigilantes. Ella hizo un trato con estos seres, sin que sus hermanas lo supieran. Les otorgarían a ellas y a sus seguidores una casi inmortalidad y el poder de apoderarse de Freljord a cambio de preparar Runaterra para la llegada del vacío. Con su nuevo poder, las tres hermanas comenzaron su conquista para derrotar a los
semidioses freljordianos. Se dice que fue por estas fechas cuando se creó el Abismo de los Lamentos, donde más tarde se construiría la ciudadela de la Guardia de Hielo. La historia también cuenta que fueron las tres hermanas, con ayuda de Orn, las que construyeron el puente. Poco después de unificar todo Freljord y derrotar a los antiguos dioses del norte, Lysandra y sus hermanas comenzaron a pelearse entre sí por el futuro de su nuevo imperio. Avarosa y Serilda no estaban muy felices por el trato con los vigilantes, creyendo que la servidumbre a ellos era un destino peor que la muerte, y sintiendo los efectos negativos de su influencia en su tierra. Y así, en el menos 8000 antes de Noxus, se libró la guerra de las tres hermanas. En los últimos días de sus conflictos, los ejércitos de Serilda y Avarosa sitiaron la ciudadela de la Guardia de Hielo, enfrentándose a Lysandra y sus aliados en el puente del Abismo de los Lamentos. Al mismo tiempo que se desarrollaba esta batalla, los vigilantes comenzaron a materializarse en Freljord desde el mismo puente, lo que provocó el caos cuando estos horrorosos y sobrenaturales horrores finalmente llegaron al reino físico. Lysandra, al darse cuenta del terrible error que había cometido, hizo lo impensable como último esfuerzo para evitar que los vigilantes se materializaran por completo. Drenó la magia de los yetis devolviéndolos a su estado salvaje, y sacrificó a sus hermanas y a los ejércitos que reunieron en el Abismo de los Lamentos para realizar un ritual para sepultar a los vigilantes en hielo puro, logrando encarcelarlos a medio camino entre el vacío y el reino físico. A partir de ese entonces, Lysandra se propuso eliminar la historia de los vigilantes congelados del mundo. Ella permanece secretamente en el poder sobre la Guardia de Hielo hasta el día de hoy, pero en el caos, antes de que los vigilantes fueran sepultados, pudieron crear los primeros prototipos nacidos del vacío dentro del reino físico. Uno de estos prototipos era Vel'Koz. Después de tanto caos y destrucción, ocurrió la migración hacia el oeste. Esto fue un periodo de 1000 años en el que grupos de humanos migraron en masa del hemisferio oriental al occidental. Estos colonos fundaron muchas naciones y ciudades nuevas. La isla de Buru, cuyos habitantes, los Buru, adoran y finalmente logran canalizar el poder del inmensamente poderoso dios espiritual del océano, Nagakabouros. Las Islas Benditas tienen una sociedad iluminada de eruditos dedicados al estudio de los misterios. Maokai, quien vivía ahí, les da el conocimiento y la ubicación de las benditas aguas de la vida como regalo por el respeto que tenían por la tierra y su magia. Y los dos más importantes, Shurima y el monte Targon, aunque este último en realidad fue descubierto por las tribus targonianas. En el menos 5000 antes de Noxus empezó la era dorada de Shurima. Durante esta época se creó el disco solar, una mega estructura construida en el centro del continente shurimano con la ayuda del monte Targon y otras ciudades. Guiados por los aspectos divinos de Targon en preparación para una futura guerra desconocida, los antiguos shurimanos utilizaron el disco solar en la capital de Nerimazet para crear a los primeros ascendidos. Unos humanos guiados por el poder de los aspectos divinos de la cercana Targon y que en teoría serían herramientas para una próxima guerra. Estos seres nobles fueron adorados como dioses vivientes. Con el pasar de los años, Shurima fue creciendo y creciendo hasta volverse un glorioso imperio. Esto se les fue subiendo a la cabeza y empezaron a absorber naciones y ciudades cercanas, y aquellos que se negaban eran asesinados. Incluso comenzaron a abolir todo culto a deidades distintas de los ascendidos, marcándolos como ídolos falsos. Fue en el menos 2500 cuando empezó el principio del fin de Shurima, porque después de que ocurriera un terremoto, quedó desenterrada una grieta del vacío cerca de la ciudad de Icathia. Icathia hace tiempo que estaba cansada de Shurima y deseaba independizarse. Lo intentaron de manera diplomática muchas veces y en cada ocasión fracasaron. Así que los magos de Icathia tomaron la terrible decisión de usar el poder del vacío como arma, sin saber de dónde venía. Los ciudadanos y soldados leales de Shurima fueron asesinados o desterrados de Icathia, mientras que los otros ciudadanos de esta nación saquearon las casas y asentamientos de los shurimanos dentro de sus territorios.
En respuesta al levantamiento, un grupo de ascendidos de Shurima cargó contra Icacia con ejércitos masivos de cientos de personas. En un intento de usar el vacío contra sus adversarios, el Consejo de Icacia accidentalmente abrió una grieta gigante de esta dimensión, lo que provocó que innumerables nacidos del vacío se filtraran en el ejército físico y, en última instancia, contaminaran la Tierra misma. Se produjo una batalla masiva entre los nacidos del vacío y los ascendidos, en la que muchos de estos últimos, como Atrox, experimentaron horrores indescriptibles. Miles de vidas, tanto shurimanas como de Icacia, se perdieron. Solo con el sacrificio de varios ascendidos se pudo cerrar la brecha del vacío. Pero, por desgracia, una región de este continente llamada Sai-Kalek se convirtió en un lugar de infestación del vacío gobernada por Rek'Sai y su raza, los Xe'Sai. Los pocos sobrevivientes de Icacia fueron puestos en estasis temporal en la torre del mago Silean. Este último ahora existe fuera del tiempo mismo y busca una forma de recuperar su hogar. Hasta el día de hoy, los ciudadanos de Icacia siguen en éxtasis. Pasa un tiempo y los dos hermanos generales de Shurima, Renekton y Nasus, empiezan a enemistarse poco a poco, mientras que Zerat, un esclavo, salva la vida del príncipe Azir y este último le promete que cuando sea emperador, todos los esclavos de Shurima serán libres. Zerat, para asegurar esto, hace que todos los hermanos de Azir nazcan muertos, pero su madre logra tener un hijo sano, lo que hace que Zerat los mate a los dos y a su padre, o sea, el emperador en ese momento. Cuando Azir ascendió al trono, su primer acto fue ordenar el procesamiento de los asesinos de su madre y su padre, quienes Zerat aseguró que eran magos de otra tierra. Transcurren los años y Zerat piensa que Azir se olvidó de su promesa de abolir la esclavitud, y como venganza decidió quitarle el trono. Pero la verdad es que el emperador estaba llevando a cabo el plan de liberación en secreto. Azir obligó a los sacerdotes del disco solar a realizar el ritual de ascensión en él, y como último acto liberó a todos los esclavos de Shurima. En este punto, los planes de Zerat de tomar el control del imperio eran irreversibles y no podía dar marcha atrás. El antiguo amigo del emperador interrumpió el ritual de ascensión, mató a Azir y se hizo ascender. La capital de Shurima se derrumbó por las consecuencias mágicas causadas por la interrupción del ritual, aniquilando a casi todos sus habitantes y enterrando la ciudad bajo las arenas. Zerat, ahora un ascendido, quedó encerrado en la tumba de los emperadores con Renekton, donde luego aprovechó para corromperlo y llevarlo a la locura. Nasus se exilió voluntariamente en este momento. Los shurimanos sobrevivientes se dispersaron por toda la región, viviendo en tribus nómadas o alrededor de oasis. Los dioses guerreros, los ascendidos, también sobrevivieron. Controlaron Runaterra durante siglos en una alianza incómoda. Sin un emperador que los liderara, muchos de los ascendidos sobrevivientes comenzaron a regresar a sus antiguas y mezquinas ambiciones. Comenzaron a verse a sí mismos como los herederos legítimos del mundo, esclavizando a los mortales y forzando la adoración. La dispersa población mortal nombró a estos nuevos tiranos Darkin, una maldición que se traduce aproximadamente en el antiguo alto shurimano como los caídos. Los Darkin dominaron muchas formas prohibidas de magia primigenia, creando su propia carne y armadura con la misma facilidad, hasta que se volvieron completamente irreconocibles como los nobles guerreros que alguna vez fueron. Sin ningún monarca que defender o la amenaza existencial del vacío que los pusiera a prueba, Atrox y los otros Darkin comenzaron a enfrentarse entre sí. El aspecto del crepúsculo, Zoe Misha, cansada de tanta guerra, les otorgó a los habitantes de Runaterra el conocimiento para sellar a los Darkin, mientras que el recién renacido Panteón, aspecto de la guerra, une a muchos en la lucha contra estos seres. Al final lograron encerrar a los Darkin dentro de sus armas mágicas, a Atrox dentro de su espada, a Rast en su guadaña, a Balkux en su bastón, a Ívaros en su arpón, a Varus en su arco y así con todos, terminando por fin la guerra de los Darkin y eliminando los últimos restos de la antigua gloria del imperio shurimano. Ahora pasemos a otro continente. El señor de la guerra, San Uthal, engañó a magos para que lo resucitasen y este renació como Mordekaiser. Sin carne ni huesos, incitó a los magos a hacerle más fuerte que cualquier mortal, uniendo su forma espiritual con placas de metal oscuro forjadas a semejanza de su antigua armadura. Se dedicó a la conquista del mundo desde su bastión inmortal. Durante esa época fue donde encontró y encarceló a un pequeño Yordle, el cual era muy afín a la magia en su bastión. El espíritu de Veigar se corrompió lentamente durante siglos de exposición al mal.
Un día, una pálida hechicera se acercó a Mordekaiser con una oferta. Los dos festejaron juntos como iguales, tejiendo una magia tan oscura que el vino en su mesa se agrió y las rosas se marchitaron. El rojo vibrante se volvió negro. Este encuentro serviría más tarde como base para la formación de la Rosa Negra, con la pálida hechicera como su matrona. Mordekaiser finalmente fue derrotado por una alianza de tribus Noxi y por una traición de su propio círculo íntimo. Esta camarilla oculta logró separar los anclajes de su alma de su armadura y selló la carcasa de hierro vacía en un lugar secreto. Su alma regresó al reino espiritual de Bitna Rachnun, donde continúa acumulando su poder. Llegamos al -25. El rey Viego de Camavor había descuidado su reino por estar con su mujer Isolde. Sus enemigos aprovecharon para atacarlo, pero la que salió más perjudicada fue la reina, la cual acabó envenenada. Para intentar salvarla, Viego la llevó a las aguas benditas de Helia, en las Islas Bendecidas. Isolde ya había muerto entonces, pero en una espiral de locura, Viego sumergió el cadáver con la esperanza de que reviva. La inestabilidad de una runa del mundo que se encontraba bajo las aguas del pozo hizo que la reina resucitara como un espectro. En su dolor, ira y confusión por haber sido arrancada de la muerte, agarró la espada encantada de Viego y la clavó en su corazón. Los dos se hundieron juntos bajo las aguas. La magia de la antigua espada y las aguas del pozo chocaron, atrapando a Viego en un ciclo interminable de destrucción y restauración. Las aguas alrededor del cuerpo tembloroso de Viego comenzaron a oscurecerse y agitarse mientras la niebla negra se filtraba de la herida del rey. Mientras Isolde empujaba a su rey más profundamente en las aguas, la fuente rúnica en sí se volvió tremendamente inestable, brillando con una luz premonitoria, desatando la ruina. La cámara estalló cuando una enorme ola de energía mágica de color azul verdoso se precipitó por las islas, destrozando todo y a todos los que se interponían en su camino. Con el velo entre los reinos desgarrado, las almas de los muertos quedaron atrapadas en un tormento eterno dentro de la enroscada niebla negra. Así fue como nació la Isla de las Sombras. Por otra parte, el reino de Camavor también cayó en la ruina. La caída de Helia provocó que varios artefactos mágicos cayeran en las manos equivocadas. Tyrus y su aprendiz Rhys presenciaron el primer de estos ataques rúnicos en los campos de las afueras de Qom, empezando así las guerras rúnicas. Acá empezó la misión de Rhys para recuperar las runas e impedir que desaten todo tipo de horrores como los que vio ese día con su maestro. Las guerras rúnicas se intensificaron en la mayor parte del mundo conocido. Después de una década de batallas casi apocalípticas, los últimos Noxi se vieron obligados a retirarse al interior del bastión inmortal para protegerse de las consecuencias mágicas. Cuando finalmente emergieron, la tierra que se extendía más allá había sido devastada, pero sobrevivieron, se unieron como un solo pueblo. Ya no eran Noxi, sino Noxus, y han marcado su calendario a partir de esta fecha desde entonces. Por lo tanto, a partir de acá, inicia el después de Noxus. Mientras tanto, lejos al oeste, refugiados de las guerras rúnicas fundaron un reino en cuyas entrañas estaba el odio a la magia. El reino sería conocido como Demacia. Orlon fue su primer rey. Demacia se creó bajo un suelo y unos edificios de petricita a prueba de magia. Tras varias anexiones y la caída de Drakengate, Noxus empezaba a sentirse con fuerzas para ambicionar algo más importante. Las casas nobles de la región juraron unificar toda Runeterra y hacer que todas las naciones tuvieran el mismo estandarte. Fue en ese momento en el que comenzaron a elegir grandes generales para liderar sus tropas, iniciando el imperio de Noxus. Mientras tanto, en otro país, los clanes mercaderes que controlaban las rutas comerciales entre varios continentes aceleraron la construcción de grandes accesos y cintas transportadoras. Sin embargo, las excavaciones para estas puertas del sol socavaron al antiguo puerto de Sau, hundiendo porciones enteras de la ciudad en las cavernas sin luz que había debajo. Este control marítimo trajo una inmensa riqueza a la ciudad y estimuló el desarrollo de un nuevo distrito sobre el río Pilt. Los clanes mercaderes que dominaban la ruta comercial deseaban diferenciarse de las clases bajas, y así se creó el nuevo distrito llamado Piltover. Acá es donde empezó la eterna rivalidad de Piltover y Sau.
Por otra parte, inmigrantes de Demacia, Freljord y Jonia se asientan en las Islas Serpiente. A medida que más y más buscadores de fortuna desalineados llegaban a sus costas, los misioneros de los Buru permitieron que estos forasteros se establecieran en las bahías de las Islas del Sur. Este asentamiento eventualmente se convertiría en la bulliciosa ciudad portuaria de aguas estancadas. Durante muchos años, Noxus fue conquistando y conquistando, hasta que al fin se encontraron con su némesis. Demacia les plantó cara. Los demasianos, curtidos en la batalla, se habían especializado en defenderse de cualquier ataque. El general Sion de Noxus se batió en duelo singular contra el rey demasiano Jarvan I. A pesar de que ambos murieron en el combate, los demasianos no cesaron en su guerra contra los noxianos. Durante el siguiente medio siglo, Demacia terminaría librando a los países de Valoran Central del dominio noxiano, empujando a estos últimos hacia su capital. Años después, la tumba de Sion fue reabierta. El gran general gobernante del imperio, Boran Darkwill, estaba dispuesto a pagar casi cualquier precio para restaurar la gloria perdida de Noxus. Los aliados de Darkwill, una misteriosa camarilla conocida como la Rosa Negra, reanimaron al héroe muerto hace mucho tiempo usando magia prohibida y lo presentaron al gran general. Después de unas cuantas batallas, la sed de sangre de Sion se consideró incontrolable y Boran ordenó su encarcelamiento. Con estos hechos llegamos a la actualidad. Lo último importante que pasó es que la guerra contra los magos de Silas produjo la muerte del rey Jarvan III, para posteriormente llegar a las escaramuzas contra Noxus. Al mismo tiempo, Harry, Braun, Miss Fortune y Laoi, Yasuo y Pike se encuentran en aguas estancadas y deciden acudir a la Isla de la Sombra para saber qué está pasando allí. Y finalmente se produce la ruina de Viego en todos los lugares de Runaterra. Esto implica la transformación en arruinados de personajes como Draven, Shyvana, Karma o Miss Fortune, pero también la vuelta de la Orden de los Centinelas de la Luz. Hace tiempo que quería hablarles de este universo y con la vuelta y final de Arcane me pareció el momento perfecto, místico, épico y maravilloso. Así catalogaría este universo, o mejor dicho multiverso, creado por Riot Games, el cual no deja de expandirse año tras año ya que siguen agregando campeones nuevos. Esperen más videos de este universo hablando de sus facciones y de sus personajes, ya que aún queda mucho que contar sobre Runaterra.